Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los clientes que escuchan María Evangelizadora Radio y están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieran ponerte en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina, que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y que nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que estas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que nuestro camino hacia el amor. Pero vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Nuestras cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior estábamos hablando de Juan capítulo 17 y decíamos que el nombre en la mentalidad bíblica es el sustituto de la persona. Manifestar el nombre es, por lo tanto, manifestar a la persona misma, revelar quién es y cómo es. Esto fue lo que hizo el Señor Jesús respecto del Padre Celestial. Él es por excelencia el revelador del Padre Celestial. El Señor Jesús pide para sus discípulos la unidad, pide para sus discípulos la perseverancia, pide para sus discípulos el gozo y la santidad. Al pedir al Padre Celestial que los guarde en su nombre, está rogando que perseveren fieles en la doctrina, en la comunión con Él. Consecuencia de esta comunión es la unidad de los discípulos, reflejo de la que existe entre las tres personas divinas. La fuente es la unidad de la Iglesia.
es, pues, hermano que me escuchas, la unión íntima de la Santísima Trinidad. Hermanos, el objeto de la oración del Señor Jesús en favor de los creyentes es la unidad. El término uno que el evangelista San Juan ha utilizado no podía ser más expresivo. La unidad que debe haber entre los creyentes tiene como modelo la unidad que existe entre el Padre Celestial y el Señor Jesús, en virtud de la cual, donde está uno, está el otro. ¿En qué consiste esa unidad? Objeto de la oración del Señor Jesús. Ante todo, es una unidad que tiene como causa y principio la acción de Dios. No será, pues, fruto exclusivo de las fuerzas humanas. Será una unidad vertical del Padre Celestial y del Señor Jesús con los creyentes. Y esta se producirá porque vivirán de una misma vida. El Señor Jesús dijo: como me envió el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me come, también él vivirá por mí. Y lo dice en Juan capítulo 6. Será una unidad horizontal de los creyentes entre sí. Y esta será posible por el amor mutuo que debe caracterizar a los creyentes del Señor Jesús. Miren lo que dice el Señor Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amé. Y nos lo dice en Juan capítulo 15. Hermanos, la unidad del Señor Jesús con el Padre Celestial es eterna, es invisible y espiritual, pero también es física y visible a través de su encarnación. De modo semejante, la encarnación transformó radicalmente la realidad del pueblo de Dios. El Señor Jesús se identifica con él de un modo visible, en una verdadera comunión. Si el Padre Celestial hizo al Hijo visible y físico, así también el cuerpo de Cristo es visible y físico, y uno, con una unidad sobrenatural que procede en último término de la Santísima Trinidad. Esa unidad no siempre es visible debido al testimonio en contra de quienes, aún profesando la fe, viven una vida llena de odio y mentira. No obstante, hermano que me escuchas, Cristo oró para que la iglesia fuese una, y nosotros creemos que Dios escucha su oración. La iglesia recibe la gracia, pero a nosotros se nos debe exhortar a corresponder a ella, y debemos escuchar o debemos luchar para hacerlo. El apóstol San Pablo decía a los corintios: os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos tengáis un mismo lenguaje y a que no haya divisiones entre vosotros, y que viváis unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Lo dijo en 1 Corintios capítulo 1. La unidad cristiana visible es
al parecer, una obra progresiva. Pero vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Hermanos, aquí se habla de las divisiones en la iglesia de Corinto. La división de los creyentes es el primer pecado de la iglesia. Diversos apóstoles habían pasado por la ciudad de Corinto. Algunos en la comunidad se habían aprovechado de esto para afirmar su propia identidad, proclamándose de uno más que del otro. Esos son a los que el apóstol San Pablo llamaba los superapóstoles en 2 Corintios capítulo 11. El apóstol San Pablo se dirige a una comunidad de personas que se conocen, aunque hubiera entre ellos amos y esclavos. Compartían todos una misma cultura y vivían en familia. Las cosas son diferentes cuando la iglesia reúne a personas numerosas, de ambientes muy distintos. La unidad no se obtendrá ignorando las desigualdades, pues será necesario que todos reconozcan los obstáculos que los separan en la vida cotidiana. Hermanos, entre los corintios se habían formado algunos grupos que atentaban a la unidad de los creyentes. Y el apóstol San Pablo corrige los partidismos. Se nos recuerda así que la iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad. El apóstol San Pablo comienza el tema con un llamado urgente a la unión y a la concordia, no en virtud de su propia autoridad, sino por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasa luego a combatir las divisiones y discordias que existen en la iglesia de Corinto, de las que ha tenido noticias por las gentes de Cloé, probablemente una industrial o comerciante, cuyo personal se desplazaba fácilmente entre la ciudad de Corinto y la ciudad de Éfeso, donde se encontraba en ese momento el apóstol San Pablo. Algunos creyentes se reclamaban del apóstol Pablo, otros que estaban contra el apóstol Pablo se apoyaban en Apolo, otros en Kefas, o sea, Pedro, otros directamente de Cristo mismo, con preferencia a todo otro apóstol. Hay una progresión evidente en los nombres citados por el apóstol San Pablo. Él era el fundador de la iglesia de Corinto. Apolo era un judío alejandrino, hombre elocuente, que dominaba las escrituras y refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando que el Señor Jesús era el verdadero Mesías en Hechos capítulo 18. Hermanos, el nombre de Kefas, es decir, Pedro, podía haber visitado la iglesia de Corinto, pero esto no se puede probar. Lo que es claro es que el apóstol San Pedro gozaba de autoridad especial en la Iglesia Universal, según lo anuncia Hechos capítulo 15.
Los que se decían de Cristo era porque o lo habían conocido durante su vida, o más bien porque querían depender de Él, sin intermediarios humanos. Hermanos, los diversos partidos obedecían probablemente a la opción de tal o cual aspecto doctrinal, enfatizado por uno u otro de los maestros aludidos para el apóstol San Pablo. Tan indebido es reclamarse de tal o cual personaje como su propiedad, como proclamarse directamente de Cristo, rechazando cualquier instrumento humano puesto legítimamente por Dios para comunicar el Evangelio. Por otra parte, la afirmación "yo soy de Cristo" bien podría ya no responder a un cuarto grupo, sino a un grupo del apóstol Pablo mismo y su invitación a depender directamente del Señor. El apóstol Pablo, pues, reacciona enérgicamente contra toda división. Esto es importante. La unidad de la comunidad es lo esencial y lo vital. Superando las disensiones ocasionadas por los diferentes instrumentos humanos, deben todos tener un mismo pensar y un mismo hablar. La razón última de esta unidad es la persona misma de Cristo. ¿Por qué? Primero, Él es uno y no sufre divisiones. Segundo, solo Él fue crucificado por todos. Tercero, en su nombre y no en el de nadie más, todos han sido bautizados. El bautismo implica pertenencia. Así, todo bautizado en el nombre de Cristo, a Él le pertenece y a nadie más. La unidad cristiana visible es, al parecer, una obra progresiva. Mientras tanto, el vínculo sobrenatural de unidad reúne en un único y divino cuerpo místico de Cristo a australianos, a africanos, a asiáticos, a europeos y a americanos. Esa es la obra de Cristo. Todos somos uno. En su recitación del Shema Israel, siempre ha confesado la unidad de Dios. La Iglesia confiesa que ahora, en la nueva alianza, la unidad de Dios se extiende también a la Iglesia. Sus familias de la alianza, un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, por todos y en todos, como lo anuncia Efesios capítulo 4. Aún así, hermano que me escuchas, la nueva alianza sigue el patrón establecido en la antigua. En las alianzas del Antiguo Testamento, Dios quiso un mediador. Lo vemos en Noé, lo vemos en Abraham, lo vemos en Moisés y lo vemos en David, el rey, por supuesto. Y una sola familia. Cuando dice la casa de Noé, la tribu de Abraham, la alianza de la tribu de Israel, el reino de David. Fuera de este único mediador, fuera de esa única familia,
no había acceso a la alianza y por lo tanto no había medios ordinarios de salvación. Por favor, léanlo. Hebreos capítulo 11, Primera de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 2. La iglesia es santa porque es el cuerpo místico de Cristo. ¿Acaso podría ser de otra manera? Su santidad es visible en las vidas terrenales de los santos, de aquellos que han sido canonizados y de aquellos que conocemos en la vida ordinaria. Con la gracia de Dios, imitan a Cristo lo mejor que pueden, participan en sus obras, son colaboradores de Cristo. Pero vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Hermanos, aquí el apóstol San Pablo habla de la verdadera misión de los ministros de Dios y de la naturaleza del ministerio apostólico. El apóstol San Pablo fundaba las iglesias y otros después las visitaban, ya fueran apóstoles o maestros o profetas, que predicaban y animaban a los fieles. El apóstol Pablo no era celoso, pero era difícil que los visitantes no buscaran también su propia fama, olvidando que la iglesia solo pertenece a Dios. Por su parte, los creyentes no dejaban de comparar a los apóstoles entre sí, cuando decían, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolo, y muchos lo hacían con una gran ignorancia de lo que es el trabajo apostólico. Hermanos, en este pasaje bíblico, la diferencia entre espirituales y de carne no es una connotación negativa de desprecio o de poco respeto, sino que marca solamente un grado diverso de madurez respecto a la vida cristiana. Así, es normal que en los principios de la evangelización, el apóstol San Pablo haya tratado a los corintios no como a espirituales, esto es, a los perfectos, como está en 1 Corintios capítulo 2, sino a criaturas de carne, esto es, niños en Cristo, y les haya dado el alimento adecuado. La leche son los elementos fundamentales de la fe, según lo anuncia Hechos capítulo 6. El alimento sólido es la doctrina profunda del misterio de Dios. Pero esa infancia de los corintios debería haber sido ya superada. Los corintios son todavía carnales, porque en su seguimiento del evangelio se dejan influir por motivos humanos, de los que surgen envidias y discordias. Para abrazar la verdad hay que estar desprendido de todas las pasiones. Esta libertad del alma ha de ser completa para alcanzar la verdad. Nos lo dice San Juan Crisóstomo, gran santo de la Iglesia Católica. Hermanos, el apóstol San Pablo da un paso adelante en la exposición de su pensamiento. Ahora, la palabra carnales tiene una acepción menos positiva según 2 Corintios capítulo 1. Carnales y caminar a lo humano, según Romanos capítulo 3, son aquí sinónimos.
Los corintios son carnales, esto es, se dejan guiar por la carne, actuando en un nivel puramente humano y no caminan según Dios, como lo anuncia 2 Corintios capítulo 7. Prueba de esto son la envidia, la discordia y el partidismo que existen entre ellos. Dice, ¿qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales han creído, y cada uno según el don del Señor. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo. Nos lo dice el apóstol San Pablo. Hermanos, ahora el apóstol Pablo va a declarar lo que son los ministros y lo que son los fieles. Tanto el apóstol Pablo como Apolo son diáconos, o sea, ministros de Dios, para la proclamación de la fe. Son sus servidores para transmitir el evangelio, siendo igualmente ministros. Sin embargo, hermano que me escuchas, cada uno tiene un don particular que Dios le ha regalado para desempeñar dentro de la gran obra evangelizadora un oficio diferente. En el caso del apóstol Pablo, él fue el fundador de la iglesia de Corinto. Apolo vino a continuar la obra que él había comenzado. No obstante, la eficacia y los frutos de la fe no le pertenecen a ellos. Eso es el propio de Dios. Él es el único que puede entrar en el corazón del creyente y moverlo para que la semilla germine y dé fruto. Hermanos, los hombres solo son instrumentos para la obra del Señor. El apóstol San Pablo subraya luego el vínculo que une estrechamente a los diversos proclamadores del evangelio. Cualquiera que sea el carisma o don recibido, ellos son uno. Sería fatal considerarlos como rivales o enfrentarlos el uno contra el otro. Finalmente, esa unidad no destruye la responsabilidad individual. Cada uno en particular será recompensado según su propia labor. Dice, somos pues colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios, edificación de Dios. Hermanos, colaboradores de Dios es un título fuerte. No significa solo compañeros de trabajo en la obra de Dios, sino colaboradores de Dios o colaboradores con Dios. Aun cuando todo es obra de Dios, nótese la triple mención de Dios. Sin embargo, hermano que me escuchas, Él ha querido servirse de instrumentos humanos y en ese sentido, ellos cooperan con Él. Pero cuando el apóstol Pablo y su compañero Bernabé, compañeros de evangelización, por supuesto, hacían sus viajes misioneros, veamos las escrituras.
Predicaron en Pergue la palabra y bajaron a Atalia. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y lo pueden leer en Hechos capítulo 14. Dice, campo de Dios, edificación de Dios. Son dos metáforas para indicar a los evangelizados. Los creyentes son el camino de Dios, la arada de Dios, donde se lanza la semilla y luego se riega hasta que su fruto, o también son la construcción de Dios, que va en progreso hasta terminar en edificio. La imagen de un edificio en construcción es muy frecuente en las epístolas a los Corintios, en las epístolas a los Romanos y en la epístola a los Efesios. Hermanos, la alusión a edificar lleva al apóstol San Pablo a hablar de los constructores. A través de estos versículos corren varias ideas expresadas en metáforas y en lenguaje apostólico o apocalíptico. Primero, la gracia de Dios dada al apóstol Pablo, el matiz de su carisma de apostolado en la construcción de la iglesia, consistió en poner el cimiento. Él tuvo la misión de fundar iglesias. Anteriormente se presentó como plantador, ahora como arquitecto. El cimiento que puso fue Jesucristo y nadie puede poner otro. El apóstol se refiere nuevamente a la predicación fundamental y básica de la fe. Cristo crucificado y resucitado, aceptado en la fe, es la fuente de la salvación, según lo anuncia en 1 Corintios capítulo 2. El epíteto sabio, dado a arquitecto, más que subrayar una cualidad natural del apóstol Pablo, se refiere al don de sabiduría que el Espíritu Santo ha puesto en el apóstol para saber colocar el verdadero cimiento, que es Cristo Jesús. Segundo, a los demás constructores tocará continuar la edificación y ver qué materiales deberán emplear. En su metáfora, el apóstol menciona 6. 3 resistentes al fuego, que son el oro, la plata y las piedras preciosas. Y 3 que fácilmente son consumidos por las llamas, como es la madera, el heno y la paja. En esta figura literaria hay una progresión descendiente, pero sería inadecuado querer encontrar un significado para cada elemento. La imagen debe tomarse como un todo. Cada uno tiene que construir sobre el mismo cimiento que es Cristo. Y hay que construir de manera que la obra sea duradera. Tercero, los versículos siguientes aluden al día del Señor, a la parucía, al día del juicio, según lo anuncia 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y esto obliga al apóstol Pablo a recurrir al lenguaje apocalíptico. Va a servirse del elemento fuego. Según la apocalíptica, el día del Señor
será acompañado de fuego, según lo anuncia 2 Tesalonicenses capítulo 1. Pues bien, hermano que me escuchas, a la luz del día, la obra de cada uno quedará de manifiesto, y a la acción del fuego que invada el edificio se probará la consistencia de la obra, de la cual lo construido con oro, con plata o con piedras resistirá al fuego. Lo hecho de madera, lo hecho de heno o lo hecho de paja será devorado por las llamas. En consecuencia, hermano que me escuchas, aquel cuya obra permanezca recibirá su premio. Aquel cuya obra sea consumida perderá su recompensa. Este pasaje no intenta determinar el destino eterno del hombre. Solamente se ocupa de probar la calidad de la obra de los constructores y, en consecuencia, recibir recompensa o no. En el contexto de la labor apostólica, esto también quiere insistir en que la salvación no es una recompensa por las buenas obras realizadas, sino que será siempre una gracia mediante la fe. Pueden decir con el apóstol San Pablo: completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Y lo dice en Colosenses capítulo 1. Hermanos, vivir así es ser santo, es vivir como un hijo de Dios, con la vida del eterno Hijo de Dios, no solo en el cielo futuro, sino ahora en la tierra. Cuando los católicos cantan el antiguo himno de Gloria, se dirigen sinceramente a Dios Todopoderoso cuando decimos: solo tú eres santo. Pero Él, en su misericordia, ha decidido compartir su santidad con quienes componen su familia de la alianza, que es la iglesia. El apóstol San Pablo se atreve a dirigirse a los miembros de la iglesia como a los santos, y lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 14 y en Efesios capítulo 1. Hermanos, los cristianos son santos en virtud del bautismo en el que profesan su fe en el credo, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, os habéis sido revestido de Cristo, como lo anuncia Gálatas capítulo 3, versículo 27. Hermanos, en este párrafo bíblico, el apóstol San Pablo nos dice que por la fe somos hijos de Dios en Cristo Jesús. La ley mosaica no va contra las promesas de Dios, según lo enseña Romanos capítulo 8. Estaría en oposición. Así también la ley mosaica hubiera sido capaz de justificar y dar vida. Pero no ha sido así. Más bien, la escritura muestra que al no cumplir con los preceptos, todos los hombres son pecadores, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 27 y en el Salmo 14. Y en esta forma espera la realización de la promesa hecha a los creyentes. Realización que se verificará mediante la fe en Cristo. Hermanos, antes de que viniera el régimen de la fe,
que comienza con la venida de Cristo, estábamos bajo la ley mosaica, como niños bajo la tutela de un pedagogo. Pero ahora el apóstol San Pablo va más lejos y nos habla de una pedagogía de Dios. La ley mosaica nos conducía al maestro que es el Señor Jesús. Y justamente eso es lo que indica la palabra pedagogía, que en griego significa guiar al niño. En ese tiempo, las familias acomodadas confiaban sus hijos a un servidor llamado pedagogo, que los llevaba a la escuela, pero no los instruía, no era el maestro. Eso ocurría en el mundo greco-romano. Aquí el apóstol Pablo dice que la ley mosaica fue la sirvienta, mientras que Cristo es el maestro. El apóstol señala de este modo que la ley mosaica fue una disposición temporal, válida hasta la llegada de Cristo. La ley antigua permite conocer muchas verdades accesibles a la razón. Señala lo que debo o lo que debe o no se debe hacer. Y sobre todo, como un sabio pedagogo, prepara y dispone a la conversión y a la acogida del evangelio. Sin embargo, hermano que me escuchas, aun siendo santa, espiritual y buena, la ley antigua es todavía imperfecta, porque no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla, según el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 419. O sea, hermano que me escuchas, el pedagogo no era un maestro, sino un esclavo de rango superior que mantenía a los hijos en la disciplina y los conducía al maestro de la escuela. Pero una vez que ha llegado Cristo el maestro y con él la era de la fe, ya estamos libres de la tutela del pedagogo, que es la ley mosaica. Entonces, ¿por qué la ley mosaica? ¿Por qué? El apóstol planteará la misma pregunta en Romanos capítulo 3, donde dice, ¿cuál es pues la ventaja del judío? Aquí dará su respuesta en Gálatas capítulo 4, donde dice, pues digo yo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia un esclavo con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los elementos del mundo, pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Pero el apóstol San Pablo ya nota el aspecto negativo de la ley mosaica, que solo sabe denunciar y condenar. Hermanos, está bien que Dios nos tenga por un tiempo la nariz metida en nuestro pecado, en nuestra infidelidad e ingratitud hacia Él. Pero lo que más le interesa es llevarnos a un estado en que haya una verdadera comunicación con Él.
Pero algunos dirán, esa sencillez con Dios la tendremos allá arriba. Pero no es eso lo que Dios quiso, sino que su reino estuviera ya entre nosotros. Hermanos, la ley mosaica era el medio para llevar al pueblo judío a un conocimiento mejor de lo que es el hombre frente a Dios, de darle sentido del pecado. Fue pues hecha para educar a un pueblo durante un tiempo. En estos versículos contienen el misterio de nuestra filiación divina, según lo anuncia Juan capítulo 1. Hermanos, somos hijos de Dios. Al estar y por estar en Cristo Jesús, somos hijos en el Hijo de Dios. Y lo somos por la fe y el bautismo. Ahora, fe y bautismo ni se oponen ni se excluyen. Antes bien, se armonizan y coordinan, según lo anuncia Hechos capítulo 2. Quien ha creído acepta ser bautizado en Cristo. Y ser bautizado en Cristo es ser sumergido en Cristo que muere para resucitar con Él a una vida nueva, según lo anuncia Romanos capítulo 6. Hermanos, revestirse de Cristo es una imagen que equivale a la de ser sumergido en Cristo. No se trata solo de un revestimiento exterior, sino de una unión profunda y real transformación interior, que hace del bautizado un hijo de Dios. En otras palabras, hermano que me escuchas, revestido de Cristo, el bautizado debe vivir una vida nueva, animado por el Espíritu Santo que habita en él y le hace producir fruto de justicia y santidad. La incorporación, pues, a Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, nos hace hijos de Dios por participación intrínseca y ontológica. El elemento formal y constitutivo de nuestra filiación es la incorporación a Él, muerto y resucitado, por la fe y el bautismo, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. Dos efectos se siguen a la incorporación de Cristo. Primero, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Hermanos, esta es la unidad en la que son en Cristo integrados todos los creyentes, que como consecuencia desaparecen las distinciones de razas, las distinciones de estado social o sexo, según anuncia 1 Corintios capítulo 12. Porque ante Dios, todos sus hijos son iguales. Este texto no intenta eliminar las diferencias que dimanan de la naturaleza propia del hombre y de la mujer, ni quiere suprimir las características naturales de cada pueblo que enriquecen a la raza humana, pero sí destruye de raíz toda desigualdad humana, sea de raza, sea de la sociedad o sea de sexo, que tenga como fuente y principio cualquier clase de pecado. La filiación divina libera al ser humano de toda esclavitud que brote del pecado. Segundo, heredero según la promesa. Hermanos, los bautizados son hijos de Dios en Cristo
Si están sumergidos en Cristo y revestidos de Cristo, son el mismo Cristo. Como consecuencia, los creyentes son como Cristo, la verdadera descendencia de Abraham, y por tanto, herederos, de acuerdo a la promesa, como lo anuncia el apóstol San Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 4. La santidad es una gracia administrada por la Iglesia y concedida a los hijos de Dios cuando se convierten en una nueva creación a través de los ritos de iniciación de la nueva alianza. El apóstol San Pablo diferencia estos ritos de la iniciación, que los prefiguraba porque ni la circuncisión ni la falta de circuncisión importan, sino la nueva criatura. Y lo dice en Gálatas capítulo 6. Hermanos, el bautismo aporta una nueva regla de fe y el derecho a reclamar el nombre de familia de la alianza de Dios. Dice, para todos los que sigan esta norma, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. Y lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 6. El Israel de Dios no permite divisiones en razón de la raza o la geografía. La iglesia es una y santa, y Dios lleva a cabo la unidad y la santidad por medio de los sacramentos de la iglesia. Dice, ahora, sin embargo, por Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. En efecto, Él es nuestra paz, el que hizo de los pueblos dos pueblos en un solo y derribó el muro de la separación, que es la enemistad. Y lo dijo en Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce como tal alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestra vida entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice,
todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.